Hola, buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro Web Hour de hoy. Buenas noches, doctores. Vamos a empezar nuestro Web Hour. Hoy se trata de una edición especial donde tendremos una grabación que ya fue reproducida en Engine Beyond. Es una doctora de China, doctora Liu, y voy a proyectar esta grabación a la cual vamos a ver juntos. El chat va a quedar abierto durante la transmisión. Pueden poner sus dudas y preguntas. Y al final de la presentación vamos a discutir y conversar sobre estas preguntas y conversar sobre la grabación. Muchas gracias por su presencia. Yo soy Luisa, ortodoncista del soporte clínico, y estaré acompañando la transmisión junto con ustedes. A los colegas que deseen, vamos a tener la traducción simultánea en español, así que pueden seleccionar la traducción para el español. Tendremos también la presentación en portugués y en español, y cualquier duda pueden utilizar el chat. Voy a proyectar mi pantalla y cualquier pregunta me avisan por el chat. Un momento. Hola a todos. Hoy me gustaría compartir algunos casos complejos que traté con el uso de Angel Aligner. Yo soy Liu Hetting, soy de China y soy especialista en ortodoncia. Actualmente trabajo en Pekín, donde trabajo como directora en un hospital de ortodoncia. Trabajo con alineadores hace cerca de 15 años. Empecé por 2010, 2011, y a lo largo de este tiempo hemos tratado muchos casos complejos. Hoy estoy contenta de poder compartir algunos de estos casos con ustedes. Esta es la ciudad donde vivo, Pekín, en China. Todos son muy bienvenidos a visitar Pekín cuando tengan la oportunidad para hacer intercambios sobre la parte técnica y conocer la ciudad. Voy a presentar brevemente el contenido de hoy. Vamos a ver malas oclusiones de clase 2, tratando con alineadores, y enseguida un caso con extracción y planificación compleja. También con casos de mesialización de molares y por fin un resumen. Para empezar, vamos a ver casos de clase 2 tratados con Angel Aligner. En la práctica clínica, las malas oclusiones de clase 2 pueden ser divididas en algunos tipos. Este es uno de ellos. La radiografía en la lateral podemos observar resalte y sobremordida acentuados. Estos pacientes demuestran un crecimiento normal y los dientes superiores tienden a estar más vestibularizados. La mandíbula se encuentra un poco retraída. Clínicamente es un tipo simple de tratar en la mayoría de los casos. Primero, expandimos las arcadas inferiores y superior, después avanzamos la mandíbula y después nivelamos la curva de Spee y se establece una oclusión más correcta. Este tipo de clase 2 es relativamente simple en la práctica clínica. Los casos más complejos son de otro tipo. En este tipo, los factores esqueléticos son más evidentes. La mandíbula presenta retracción en el desarrollo, de manera general, tiene dimensiones reducidas. Los dientes anteriores e inferiores tienden a ser más vestibularizados. Lo más importante es que estos casos no presentan resalte ni sobremordida muy crítico. El patrón de crecimiento es vertical, con mayor tendencia a rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, volviendo el plano oclusal cada vez más inclinado. Este tipo de clase 2, los factores esqueléticos son más marcados, lo que hace que el tratamiento sea más desafiante. Nuestra estrategia se basa en el control, sobre todo en pacientes en crecimiento. Durante el crecimiento y desarrollo buscamos controlar el plano oclusal para evitar que se vuelva más vertical y oclusivo en los dientes anteriores y superiores, que podría evitar el avance mandibular. Necesitamos controlar el arco superior, incluso con intrusión. Buscamos intruir el segmento superior e inferior y
para evitar la mesialización. Para la mandíbula, el objetivo es vertical los molares inferiores y también los dientes anteriores e inferiores, además de estimular una rotación para que el plano oclusal se esté más plano. Buscamos direccionar el patrón de crecimiento para una tendencia de más vertical para más horizontal, evitando y incentivando la rotación de la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, y eso permite mayor control y demanda más tiempo, pues hay que direccionar el crecimiento. Vamos a ver cómo utilizamos los alineadores Angel Aligner en estos casos de maloclusión de clase 2. En primer lugar, en el sentido transversal, o sea, en la expansión de las arcadas, los alineadores transparentes tienen un efecto muy bueno y permiten una expansión eficiente de la arcada dental. Prácticamente en todos los casos de expansión preferimos utilizar alineadores transparentes. La situación de simetría sobre las dos arcadas sea más fácil que la de los expansores tradicionales, pues no apenas expande el arco, pero también alinea los dientes durante la expansión, lo que es distinto a los expansores tradicionales que expanden la arcada, pero demandan otros aparatos como los fijos para alinear. Los alineadores permiten hacer las dos cosas al mismo tiempo, expandir y alinear. Vamos a hablar sobre la dimensión vertical. En los casos de clase 2 con crecimiento vertical, poca relación de sobremordida y resalte y tendencia de rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás en niños son más difíciles de tratar. Por eso necesitamos de un control vertical para controlar la maloclusión. Los alineadores transparentes ofrecen grandes ventajas, pues permiten este control, permiten la intrusión de los dientes anteriores y posteriores. Además, en niños en crecimiento, en desarrollo, los molares tienden a crecer hacia mesial y extruir progresivamente. En niños con crecimiento vertical, si logramos controlar precozmente el crecimiento vertical de los molares, eso es benéfico para la altura facial. Por eso los alineadores transparentes, además de controlar la intrusión, también logramos controlar la altura de erupción de los dientes superiores y anteriores, especialmente en niños, lo que es una ventaja muy importante sobre ese plano. Nuestro tratamiento se enfoca en tres puntos principales: expansión de las arcadas, controles vertical y avance mandibular. Estos tres factores necesitan ser trabajados de manera integrada al controlar el plano oclusal, sobre todo cuando es más inclinado. Buscamos tornarlo más plano y para eso realizamos bastante intrusión de los dientes superiores. Los alineadores transparentes presentan buena ventaja con buenos resultados clínicos. Con los alineadores de Angel contamos con dispositivos auxiliares como ganchos, hooks, que permiten una intrusión más eficiente del segmento anterior superior. Y así podemos realizar la verticalización de los dientes posteriores e inferiores, además de la intrusión de los anteriores superiores y de los posteriores superiores. Eso genera una tendencia de rotación anterior de la mandíbula, permitiendo el control vertical con ventajas sobre los aparatos tradicionales como el TV y el Activator. Como saben, en el pasado, al tratar malas oclusiones de clase 2, especialmente en pacientes de ángulo alto, aparatos como TV y Activator presentaban limitaciones, pues podrían causar extrusiones de los molares inferiores y no favorecían el control de la altura facial. En cambio, los alineadores permiten mayor control aprovechando la intrusión de los molares, una diferencia importante en relación a los aparatos tradicionales. Ahora vamos a hablar sobre la dimensión sagital. Los alineadores transparentes permiten realizar muy bien la distalización de los molares. Además, en casos de pérdida precoz de dientes deciduos, cuando los molares migran hacia la mesial, podemos reposicionarlos para distal. Al mismo tiempo, cuando el espacio se deriva, también podemos controlar mejor los molares, impidiendo que avancen hacia mesial y cierren esos espacios, y por lo tanto esos espacios cerca de 1 milímetro en cada lado de la mandíbula se pueden usar para resolucionar apiñamientos de los dientes anteriores. En los aparatos convencionales, muchas veces no logramos mantenerlos por tanto tiempo. Con los alineadores transparentes, además de permitir el control del dual space, también pueden actuar como un guía de erupción. Así, cuando un diente deciduo se pierde, el diente permanente puede erupcionar de manera adecuada dentro del alineador. También tenemos el manejo de los espacios en la decisión mixta. Muchos niños presentan una pérdida precoz de los dientes deciduos.
En ese caso puede ocurrir un desvío de la línea media, ya sea en algunas situaciones, después de perder el canino, el incisino lateral permanente y el primero molar deciduo se topan y es necesario reposicionar toda la arcada, restablecer la simetría y alinear las líneas medias superior e inferior. En casos como esos de manejo de espacios, los alineadores transparentes presentan grandes ventajas. Por eso, actualmente tratamos muchos niños utilizando este tipo de alineador. Ahora vamos a ver el sistema A6 de Angel Aligner, que es un sistema específico para el avance mandibular. Este es el componente oclusal del sistema. El dispositivo de avance mandibular se posiciona en la superficie oclusal y cuando se utiliza en boca provoca una cierta abertura de la mordida, pero su principal ventaja es que el alineador puede envolver mejor los dientes posteriores, lo que permite un control más predecible. Los dientes posteriores se adaptan, los alineadores se adaptan a los dientes y la expresión del avance y la instrucción se vuelve más eficaz. Por eso ese dispositivo presenta más ventajas. En los casos de clase 2, después de realizar el avance mandibular, necesitamos promover el asentamiento del posterior de la mordida. Con los alineadores Angel Aligner, eso se da por la reducción de los batentes oclusales mientras los dientes posteriores entran en oclusión de manera progresiva, lo que aumenta la estabilidad del tratamiento. Vamos a ver un caso clínico. Con este sistema A6 de Angel Aligner podemos realizar un control tridimensional simultáneo, incluyendo expansión, control vertical y control sagital. Al mismo tiempo permite el avance mandibular y después la reducción gradual de los batentes oclusales en comparación con el uso del TB para promover el avance mandibular, seguido de aparato fijo para establecer la oclusión y alinear. Vamos a observar un paciente. Se trata de un niño de 12 años cuya principal queja era sentir que la mandíbula era un poco retraída. Vamos a observar su condición intraoral y facial y también la radiografía lateral. En la radiografía podemos observar que él era un poco de más de 4 grados, el ANB, lo que indica una tendencia esquelética. Observamos también que los dientes anteriores superiores presentaban una vestibularización con resalte y sobremordida acentuados. La mandíbula de manera general estaba un poco retraída. En este tipo de paciente, el cerramiento labial es relativamente bueno. Como con la arcada muy estrecha, lo que propusimos fue la expansión de la arcada. Era necesario expandir la arcada dentaria observando la parte molar, hay una oclusión topo a topo, con una sobre un resalte significativo. Nuestra propuesta fue realizar después de la expansión el avance mandibular y la retracción de los dientes superiores. Aquí podemos ver la animación del tratamiento que sigue un patrón convencional. Al analizar los casos con Angela Liner, podemos ver que las planificaciones de las animaciones es bien elaborado, pues la experiencia acumulada y los números de casos han crecido mucho. La previsibilidad y la consistencia de esas planificaciones se tornan mejores. Aquí podemos ver la situación después del uso de 3 alineadores. En este momento ya podemos observar que la mandíbula avanzó y cuando pedimos para que el paciente retraiga la mandíbula, también se permanece estable. Y empezamos entonces un nuevo kit, un nuevo juego de alineadores. En este paciente, la curva de Spi mandibular era relativamente acentuada y la altura facial no era reducida. Por eso el plano de tratamiento incluyó la retracción de los dientes inferiores para nivelar la curva de Spi y al final realizamos un ajuste oclusal para establecer correctamente la mordida. Hicimos una intrusión significativa en la región de los dientes anteriores e inferiores y durante ese proceso también utilizamos elásticos de clase 2 con el objetivo de estabilizar mejor la oclusión. Como la mandíbula ya había avanzado, buscábamos mantener esa posición más estable. Por eso los elásticos eran utilizados apenas durante la noche. Con la progresión del el avance del tratamiento, la intrusión de los dientes anteriores inferiores, la oclusión fue dándose de a poco.
Teníamos aún un desvío, pero ya había una mejora en relación a la situación inicial y podemos observar que la inclinación de la curva de SPI estaba menos acentuada. Esta es la situación después de 10 meses de tratamiento y aquí realizamos pequeños refinamientos para mejorar detalles como algunos pequeños espacios en la relación oclusal. Después de 13 meses de tratamiento, el caso presentaba un resultado bastante satisfactorio. Realizamos expansión, avance mandibular y después el establecimiento de la oclusión en cerca de 13 meses se concluyó el tratamiento. Como podemos ver, la eficacia y eficiencia del tratamiento es muy alta y ese es uno de los principales motivos por los cuales hoy optamos cada vez más por los alineadores. Al observar la arcada, vemos que la expansión también quedó muy bien hecha, con la arcada de un formato más estrecho hacia un formato más oval. Este es el perfil del paciente y en resumen, el uso del sistema A6 de avance mandibular de Angel Aligner permite que los alineadores se adapten mejor a la región posterior. Con eso logramos un control tridimensional simultáneo, incluyendo la expansión de las arcadas superior e inferior, intrusión y avance de la arcada. Con los batentes oclusales y su reducción, vuelve el tratamiento más eficiente y eficaz. Ahora vamos a observar algunos casos más complejos con alineadores Angel Aligner. Un paciente del sexo masculino cuya principal queja era una oclusión insatisfactoria con un poco de protrusión. Aquí podemos ver su perfil facial y la condición clínica inicial. Al evaluar el caso, observamos una leve retroacción mandibular y en la dentición vemos una sobre un resalte acentuado. En uno de los lados tenemos una mordida cruzada en los molares superiores y los dientes inferiores. Además, los 13, 14 y 15 presentan extrusión significativa. Aquí hay una ausencia congénita de un diente anterior y por eso una arcada más estrecha. Un caso típico de maloclusión clase 2. Podemos ver la radiografía y observamos que uno de los dientes ya pasó por tratamiento de endodoncia y se indicó un retratamiento. También presenta terceros molares. En la radiografía lateral, el componente esquelético es bien evidente, con aumento del ángulo ANB. La protrusión de los dientes anteriores superiores y de los inferiores, posiblemente asociada a la constricción de la arcada mandibular, es la condición oclusal del paciente. El diagnóstico es de clase 2 esquelética asociada a una relación dentaria de clase 2 con patrón de crecimiento neutro. Además, presenta ausencia congénita de un incisivo superior, arcada estrecha y dientes con inclinación vestibular. Para un tratamiento indicado sería quirúrgico, pues se trata de un paciente adulto con caso esquelético de clase 2, pero el paciente no quiso seguir con la cirugía y solicitó un tratamiento ortodóntico. Por eso recomendamos la extracción de los terceros molares, además de la distalización de los molares superiores. Buscamos también corregir la mordida cruzada para mejorar la transversal. Y entonces evaluamos si cambiaría alguna posición mandibular, pues por ser un paciente adulto, la oclusión aún influía en la posición de la mandíbula. Con esta planificación realizamos un pequeño desgaste, principalmente en la parte anterior superior, dada la ausencia del diente. La simulación empezamos con la distalización de los molares, después de crear espacio, intrusión de los dientes de la mordida cruzada, principalmente caninos y premolares, y luego corregimos la mordida cruzada siguiendo con la retracción de los dientes anteriores superiores. Como podemos observar, toda la secuencia del tratamiento fue bien estructurada y lógica. Trabajamos de manera progresiva, creando espacio, después intrusión y enseguida corrigiendo la mordida cruzada y por fin retrayendo los dientes anteriores. En la vista lateral podemos observar los dientes que están en la mordida cruzada. Después de crear espacio, realizamos intrusión y después la corrección de la mordida cruzada. Los dientes inferiores se movieron hacia vestibular, mientras los premolares superiores se movieron hacia palatina. Enseguida,
Seguimos con la distalización y después con la retracción de los dientes anteriores. Al analizar la tabla de movimentación dental, observamos que la región de los molares fue distalizada en cerca de 3 milímetros. El lado superior izquierdo, la distalización fue aproximadamente de 1,5 hasta 1,9 milímetros. También hubo intrusión en la región de los premolares, variando entre un poco más de 1 milímetro hasta casi 2 milímetros. Vamos a observar la evolución clínica. Aquí estamos en el alineador 18. Se trata de un caso con alta demanda de anclaje, pues necesitamos control tridimensional, incluyendo intrusión de los premolares, expansión de las arcadas y también intrusión del segmento anterior. Debido a esa alta demanda de anclaje, instalamos dos mini tornillos ya en el inicio del tratamiento para auxiliar en ese control. Aquí nuevamente la etapa en el alineador 28 de un total de 48. Aquí ya vemos una mejora en la anchura de las arcadas inferior y superior y el inicio de los cierres de los espacios con retracción de los dientes anteriores. En la etapa 34, la mordida cruzada ya estaba prácticamente corregida, por lo menos bajo el punto de vista vertical, la intrusión ya parecía concluida. Los dientes anteriores ya estaban siendo retraídos y aún habían algunos espacios en la región anterior. En el alineador número 34, uno de los puntos más evidentes es que, debido a la mordida cruzada, la intrusión vertical necesitó realizarse primero. Está claro que el canino y los premolares fueron intruidos de manera bastante significativa y el efecto general del tratamiento ya es bien evidente. Los alineadores presentan excelente expresión de intrusión. Después realizamos refinamientos con nuevos alineadores para mejorar la coordinación de la anchura de las arcadas y aumentar la retracción de los dientes anteriores superiores. Al final realizamos un salto oclusal y utilizamos elásticos de clase 2, pues después de la liberación de la mordida cruzada, la restricción original sobre la posición mandibular deja de existir. Aquí necesitamos observar si ocurre algún reposicionamiento mandibular. Al evaluar la vista lateral, seguimos ajustando la anchura de las arcadas, pues en algunos casos puede haber algún atraso en la coordinación transversal a lo largo del tratamiento. En la dimensión transversal realizamos expansión adicional de la arcada mandibular de manera paulatina, empezando por el diente 4. Después el diente 5 y seguido del diente inferior. Después el diente 7, realizando esta expansión en etapas. Esta expansión en etapas presenta resultados clínicos más previsibles. Esa serie contó con 24 alineadores y aquí podemos ver al paciente en el alineador número 6. Esta es la condición clínica en ese momento. El paciente presentaba buena colaboración y los alineadores estaban bien adaptados. También colocamos pequeña cantidad de material en la región inferior, una resina azul, para promover una leve abertura de mordida durante la corrección de la mordida cruzada. Podemos ver la etapa 6 y también la etapa 18. El segundo juego de alineadores tenía 24 alineadores. En este momento se encontraba en el alineador 18. Esta es la condición clínica actual. Podemos observar que algunos dientes ya fueron retraídos y el resalte ya está reducido. Con la ausencia congénita de un premolar anterior, se presenta una leve asimetría. En esta etapa, los dientes superiores ya fueron claramente retraídos y la mordida cruzada completamente solucionada. Podemos observar la evolución del caso por el número de alineadores: 18, 28, 34, 40 y 58. Después de 58 alineadores, la protrusión del maxilar y la mordida cruzada fueron completamente solucionados. El desbloqueo oclusal también se solucionó. Y eso demuestra que los alineadores presentan ventajas claras en el tratamiento de mordidas cruzadas y la distalización de molares con buena eficiencia general. Aquí podemos observar el perfil facial del paciente. Hubo algún reposicionamiento mandibular y la mandíbula avanzó un poco
tornando este perfil un poco más armónico. Este es el estado actual del paciente. En resumen, los alineadores logran tratar problemas tridimensionales de manera simultánea. Este paciente presentaba discrepancias verticales, transversales y sagitales que se se influyen mutuamente. En el tratamiento con Angel Aligner, los movimientos tridimensionales son organizados de manera secuencial y distribuida, y eso permite una expresión más precisa de los movimientos de las piezas dentales. En este caso, realizamos primero la distalización, después la intrusión, enseguida la corrección de la médula cruzada y por fin la retracción de los dientes anteriores. Esta movimentación en etapa ayuda a reducir la demanda de anclaje y un control de anclaje desde el inicio, la eficiencia del tratamiento aumenta. Como este paciente presentaba inicialmente una mordida cruzada, la posición mandibular estaba limitada por interferencias oclusales. Después de la corrección de la mordida cruzada, necesitamos observar si ocurren reposicionamientos mandibulares y de hecho hubo una leve modificación y por eso es necesario observar y la estabilidad del tratamiento. Para este paciente, como al inicio el plano oclusal presentaba una inclinación, ya consideramos ese problema en el control tridimensional desde el inicio. Por eso hicimos algunos refuerzos de anclaje. En el inicio instalamos 2 mini tornillos para auxiliar en este anclaje. La práctica clínica observamos que actualmente en pacientes que demandan mayor control en la tridimensional, el uso de mini tornillos puede volver el tratamiento más rápido. Era el caso de este caso anterior, de caso clase 2 esquelética con problemas de los premolares. Vamos a evaluar un caso más complejo aún, un bloqueo oclusal en la región de los molares. Se trata de un paciente joven. La radiografía presenta la presencia de terceros molares. De manera general, la mordida cruzada está asociada al apiñamiento de los segmentos posteriores. Por eso recomendamos la extracción de los terceros molares. En la radiografía lateral presenta características relativamente normales. Ahora vamos a observar el escáner intraoral, mostrando toda la condición de los dientes posteriores. Podemos observar que la mordida trabada es muy profunda, la cantidad de intrusión necesaria es considerable. Este es el punto que vuelve más desafiante este caso. Esta mordida bocleada fuera un poco más leve, el caso sería menos complejo. El plano de tratamiento fue empezar con la distalización, reducir la altura. Observen que también utilizamos elásticos cruzados para ayudar en este desbloqueo de la mordida. Este paciente presentaba inicialmente una relación de mordida más hacia clase 2. Entonces realizamos también la distalización de los molares para mejorar esta relación oclusal. Podemos ver la evolución clínica. Vamos a observar en este punto, en el alineador de número 11, ya podemos notar un poco del efecto de la distalización de los molares con la apertura de pequeños espacios. Pero también podemos observar que en este momento el segundo molar aún no estaba con un encaje ideal. Entonces fue hecho un refinamiento para buscar un mejor ajuste. Un alineador más adaptado proporciona una mecánica más eficiente. Esta es la tomografía y aquí podemos ver la condición en ese momento. Podemos observar que algunos dientes ya se intruyeron y el efecto fue positivo, pero el bloqueo oclusal aún no había sido solucionado. Entonces, en ese momento, seguimos con algunos controles adicionales. La condición intraoral, al principio los alineadores no estaban bien adaptados, entonces el control de anchura quedó un poco retrasado. Después, cuando al hacer una nueva secuencia de alineadores, esto ya fue tomado en cuenta y se hicieron más movimientos por etapas. Primero fueron movimentados los dientes 4 y 5, después el 7 y después el 6. Al mismo tiempo, pedimos que usara elásticos intramaxilares y reforcé la importancia de utilizar los alineadores con constancia, que deben ser usados por el tiempo necesario. Es la única manera de tener buenos resultados y evitar retrasos. La colaboración del paciente mejoró mucho
el uso de los elásticos intramaxilares. Los elásticos eran una fuerza un poco mayor. En la fase final utilizamos elásticos de un cuarto con una fuerza más intensa. También pasó a usar mejor los alineadores y después de esto el resultado quedó más definido. Este es el caso después de esa etapa. Observen que el bloqueo oclusal ya había sido solucionado. Después hicimos algunos ajustes más refinados. Este es el resultado final. Podemos observar que la relación molar fue bien ajustada. Este es el perfil facial del paciente. Vamos a comparar. Este es el antes del tratamiento y este es el después. Para casos como este, a lo largo de la práctica clínica también acumulamos bastante experiencia. Del punto de vista clínico, los alineadores presentan ventajas claras en el control del desbloqueo oclusal, principalmente por la capacidad de realizar intrusión de forma eficaz. En este caso aprovechamos ya sea la espesura del alineador como su capacidad de intrusión. Por eso iniciamos con la intrusión y después utilizamos movimentaciones de piezas dentales en etapas para corregir la relación oclusal. Después de la distalización realizamos movimentación en etapas, empezando por los dientes 4 y 5 para mejorar la anchura, después los dientes 6 y 7, y esos movimientos en etapas hace con que el resultado sea más predecible. Al mismo tiempo, utilizamos elásticos cruzados como auxilio que exigen buena cooperación del paciente y utilizan fuerzas relativamente mayores. Los resultados clínicos fueron muy buenos. Los alineadores funcionan como un guía. Una vez que el desbloqueo oclusal se alcanza, ya no es necesario mantener el uso continuo de los elásticos, pues el mismo alineador logra mantener el alineamiento. En esos casos podemos observar claramente las ventajas de los alineadores para el desbloqueo oclusal. Si utilizáramos aparatos fijos, sería necesario instalar mini tornillos. Caso contrario, el uso de elásticos podría provocar extrusiones indeseadas. Con alineadores el protocolo es distinto. Primero la intrusión, después corregimos la dimensión transversal y entonces utilizamos elásticos como auxilio, lo que hace con que el tratamiento sea más eficiente. Esos fueron dos ejemplos clínicos de desbloqueo oclusal. Vamos a observar otro caso con movimentación de molares. Es un caso muy interesante. Es una paciente, podemos ver su condición intraoral inicial. Su principal queja era la pérdida precoz del diente 7 y la paciente quería saber si sería posible utilizar el diente 8 para cerrar ese espacio. Además, había piñamientos dentales e irregularidades en la arcada. Podemos ver la radiografía panorámica y se puede observar que la pierda dental ya ocurrió hace mucho tiempo, lo que lleva a mayor densidad ósea en esa región. En esos casos, la movimentación del diente 8 tiende a ser más demorada, pues un hueso ya más compacto, más remodelado, lo que hace más difícil. La teleradiografía lateral. Aquí podemos ver la principal área de interés del tratamiento. Teníamos un problema de posicionamiento transversal que creaba una interferencia oclusal. El primer paso fue intruir el diente 7 superior para remover esa interferencia. Además, después de eliminar ese obstáculo, pasamos a observar la situación del diente 8 inferior. Además del punto de vista transversal, el diente 7 también estaba más vestibularizado. Entonces, además de la intrusión, fue necesario movimentarlo en dirección apalatina. El primer juego de alineadores realizamos distalizaciones y intrusión del diente 7 superior para eliminar la interferencia con el diente 8 inferior. Solo después de eso el diente 8 tendría condiciones de moverse. Esa fue la primera serie, el primer juego de alineadores. También realizamos algunas distalizaciones en la región posterior. Al principio, como el diente 8 aún no había erupcionado completamente, optamos por no movimentarlo.
Después de remover la interferencia, planificamos un arco segmentado para auxiliar la movimentación hacia adelante. Podemos ver la situación clínica. En este punto ya estaba en el alineador de número 18. Podemos observar el diente 7 ya había sido intruido, pero el diente 8 empezaba a exponer la corona. En ese momento hicimos un inicio y confeccionamos un nuevo juego de alineadores. Eso ocurrió porque en el alineador de número 18 los dientes ya no estaban bien adaptados al alineador. Entonces hicimos nuevos alineadores. Pero observen la condición de los dientes posteriores después del alineador 18. Hubo alguna distalización de los molares superiores y además, como punto de interferencia fue removido, el diente 8 empezó a moverse de manera autónoma, empezó a tener extrusión y una tendencia natural de moverse hacia adelante. Este fue la planificación después del inicio. Seguimos con la distalización de los molares superiores y después realizamos retracción de los dientes anteriores superiores. En la etapa final planificamos colocar botones linguales en el diente 8 y después de eso ayudarlo a moverse hacia adelante. Observen que esta serie tiene un número, este juego tiene un número mayor de alineadores, llegando hasta el 30. Al remover el punto de interferencia, el diente 8 erupcionó más y el alineador pasó a pegarse mejor a ese diente. Colocamos dos botones linguales en el diente 8 y utilizamos elásticos para traccionar. Esta paciente utilizaba los alineadores por más tiempo y con fuerzas más leves. Observamos clínicamente que este diente tenía una tendencia natural de ir hacia adelante. Eso sucede pues ya presentaba extrusión y después también tuvo avance. Al final de esos 30 alineadores, observamos que el tercero molar presentaba mejor oclusión y ya había avanzado hacia adelante. Esta es la situación después de 30 alineadores. A partir de este punto, el tratamiento se vuelve más simple. Podemos observar en la radiografía que es posible ver que este diente se mueve hacia adelante. Y eso sucede porque el punto de interferencia se eliminó, lo que permite que el diente se mueva de forma autónoma. Utilizamos elásticos en la fase lingual y colocamos un atache en la fase vestibular para controlar el eje del diente. Al mismo tiempo, seguimos con la retracción de los dientes anteriores superiores. Ese fue el tercer juego de alineadores con un total de 38. Y aquí podemos ver en la etapa del alineador 14 el diente seguía moviéndose hacia adelante, el espacio se cerraba gradualmente y después empezamos el cuarto juego de alineadores con un nuevo comienzo. En esta serie utilizamos 20 alineadores con enfoque en el cierre de espacios sin cambios significativos en la estrategia. Debido a la adaptación de los alineadores, realizamos otro juego con 10 alineadores. En esta etapa el espacio ya estaba bien reducido y la paciente utilizó otros 14 alineadores más para cerrar el caso. También posicionamos un botón lingual en en la faz mesial del diente. Utilizamos elásticos verticales conectados a la arcada superior, lo que garantiza un mejor control del movimiento. Después de este ajuste, pegamos un atache rectangular horizontal en la fase lingual y hicimos una pequeña corrección del eje. Ese fue el último ajuste de la paciente, porque en este caso queríamos mejorar el eje dental para que se moviera de manera más paralela. Podemos ver después de la finalización, tenemos la cantidad de juegos. En verdad, necesitó una serie de reinicios, pero no utilizó tantos alineadores. Al final utilizó 106 alineadores. Aquí podemos ver todo el proceso. La radiografía final muestra que el octavo diente pasó a utilizar la posición del 7. Aquí podemos ver la condición antes y después del tratamiento y podemos ver el octavo diente cómo se mueve para ocupar la posición del 7. Estas son todas las comparaciones del caso.
¿Por qué este diente logró moverse de manera relativamente tranquila? En verdad, el principal motivo es que tuvimos mucha suerte. Primero, porque este diente al principio tenía un punto de retención y durante el proceso, al eliminar este punto de retención del diente 7, logramos aprovechar bien las ventajas de los alineadores invisibles haciendo la intrusión del molar, o sea, del séptimo diente. Con eso el 48 pudo erupcionar mejor, de manera más tranquila también, aumentando el tamaño de la corona. Después el propio 8 se movió de forma autónoma, lo que promueve el cierre del espacio. Además, el 47 ya estaba en esa condición hace mucho tiempo. Por eso, cuando el 48 es mesializado para sustituir el 7, en general el tiempo de tratamiento resulta ser menor. La colaboración, tráeme la niña, Elis. El ciclo de los alineadores también era más largo y a veces cambiaban a los alineadores, no comparecía a los controles, entonces el tratamiento demoró mucho y eso puede ser uno de los motivos para el movimiento dental pudiera ocurrir de manera tranquila. Por eso no presentó rotación evidente. Como sabemos, la mesialización de los molares es relativamente alta. Cuando necesario, podemos asociar el anclaje esquelético con mini tornillos o algún tipo de retracción vertical para apoyar en el movimiento de ese diente. Así, el control radicular quedan más precisos. En muchas situaciones como estas, utilizamos y mini tornillos de anclaje, lo que puede hacer con que el control de movimiento sea más previsible. Ahora vamos a hablar sobre un caso de extracción. La práctica clínica de esos casos aún son bastante frecuentes. Entonces, el sistema Angela Liner desarrolló una estrategia específica para esos casos, llamado protocolo A7. En relación a esa solución, o casos con extracción, se hicieron muchas optimizaciones. Primero, fueron hechos algunos ajustes de anclaje, o sea, ajustes relacionados al control de anclaje de los dientes. En las etapas iniciales, se puede realizar una angulación del diente 5, 6 y 7. Después de esa angulación distal, así como sucede en los sistemas de retracción, los dientes anteriores y los posteriores pasan a actuar como un bloque de anclaje, reduciendo la tendencia de inclinación mesial. Cuando usamos alineadores de Angel en caso de extracción, observamos buenos resultados y algunas ventajas. Si los molares ya están inclinados hacia mesial al principio, hay mayor riesgo de agravar esa inclinación al cierre de los espacios. En algunos casos optamos por promover una leve distalización de los molares, lo que promueve un mejor control de. Estudios han comparado diferentes tipos de ataches como los rectangulares, horizontales y verticales. Los resultados indican que los ataches rectangulares horizontales ofrecen mayor control de intrusión y dimensión vertical de los dientes anteriores. Puedo observar lo mismo y utilizar más ataches verticales, horizontales. El protocolo A7 de Angel también incorporamos controles en la región vertical. Los premolares, los dientes 6 y 5, hacemos en la planificación un poco de sobreoclusión. Además, en la región anterior, en la planificación puede incluir una sobremordida como manera de corrección. Naturalmente, los resultados clínicos finales no serán exactamente esos, pero esa estrategia ayuda a compensar algunas pérdidas a lo largo del tratamiento. Otro punto importante es el control del torque de los dientes anteriores, que es uno de los aspectos. Por eso, en la planificación de los casos con extracción,
incluimos una sobrecorrección del torque. Observamos que esa sobrecorrección es muy necesaria, incluso a veces más importante que el control vertical, pues si tenemos pérdida de torque en la región anterior, se vuelve más difícil intruir posteriormente. Para que la intrusión sea eficiente, es fundamental que el eje dental esté adecuado con las raíces posicionadas correctamente. Por lo tanto, el control de torque de los dientes anteriores es fundamental en casos con extracción. El protocolo A7 de Angel Aligner incluye mecanismos de control para esos tipos de casos. La secuencia de los movimientos también es fundamental. En los alineadores, la secuencia de movimientos es extremadamente importante. Actualmente podemos observar que la planificación de extracción con Angel está muy bien estructurado. No hay movimientos simultáneos excesivos de dientes y sí movimentaciones distribuidas por etapas, lo que aumenta el control clínico. Ahora tenemos un caso con extracción. Un paciente de 23 años con su queja principal de producción, una protusión evidente. En la evaluación intraoral podemos observar un leve desvío, arcadas relativamente estrechas, los dientes 5 inferiores presentan inclinación lingual. Esta es su radiografía panorámica. No tenemos terceros molares y la condición radicular general es satisfactoria. La radiografía lateral podemos observar un componente esquelético con AND sobre 5 grados. También se trata de un paciente de patrón de crecimiento vertical con un plano vestibular más inclinado, con MPSN de 39. Los dientes superiores presentan inclinación vestibular y en este cuadro optamos con un tratamiento con extracción. Fueron extraídos los dientes 4 superiores e inferiores. Como el paciente presenta tendencia clase 2, la extracción facilita, pues los dientes 4 inferiores también se mostraban inclinados hacia mesial. Después de las extracciones utilizamos el protocolo A7. En la arcada superior seguimos la secuencia clásica de la 7. En la arcada inferior iniciamos con la distalización de los dientes 4 y después realizamos retracción de los dientes anteriores. En este caso, utilizamos diferentes tipos de ataches. En el lado superior derecho utilizamos ataches rectangulares verticales duplos. En el lado superior izquierdo utilizamos ataches horizontales. En la arcada inferior, del lado derecho, utilizamos ataches horizontales y en el lado izquierdo utilizamos ataches rectangulares verticales duplos. Esa variedad fue intencional para observar el comportamiento clínico de esos diferentes tipos de ataches. Aquí podemos ver la secuencia de movimientos. Podemos observar que la secuencia como un todo es bien racional. En caso de Angel Aligner, la planificación fue muy bien hecha. Aquí podemos ver el proceso. Cuando llegó al alineador de número 25, la relación oclusal posterior aún era buena. El espacio también estaba cerrándose de a poco y el canino ya se había movido. Como fueron extraídos los dientes 5 inferiores, podemos ver que los dientes de abajo también se movieron bien. La situación general era buena, pero podemos observar en esta región la oclusión del diente 6 del lado izquierdo no estaba muy buena. En el setup, en la etapa 25, la oclusión posterior aún parecía buena, pero en la clínica nos dimos cuenta que la oclusión del lado izquierdo no era tan buena. Después, al mirar con atención, vimos que la tacha rectangular vertical mesial del diente 6 inferior se había despegado. Este paciente era de otra ciudad y hizo prácticamente todo el tratamiento a distancia utilizando los alineadores por su cuenta. Cuando este atache se despegó, el movimiento de esta región no siguió bien la planificación con un desencaje en relación al alineador. Por esto, la relación oclusal empeoró, pero el otro lado estaba bien. Cuando volvió a la consulta, planificamos una nueva secuencia, un nuevo juego de alineadores. El diente 6, que tenía una leve inclinación mesial, fue verticalizado nuevamente para ajustar la oclusión. Al mismo tiempo, pegamos el atache que se había despegado.
En la región anterior, al principio el canino se movimentaba hacia distal, entonces utilizamos ataches duplos para controlar mejor la raíz. En esta etapa posterior necesitábamos expresar la intrusión y el torque de los dientes anteriores, superiores e inferiores. Por eso dibujamos ataches verticales para los caninos. En comparación con los ataches duplos, los, los verticales mejoran el torque de la intrusión. Aquí podemos ver el proceso. Durante la retracción de la del maxilar, el movimiento se realizó por vuelta de 5 milímetros, o sea, en relación a las raíces. En la mandíbula también tuvimos retracción entre 6 y 7 milímetros. En relación al torque, también hicimos algunas sobrecorrecciones. En algunos dientes llegó a 13 grados, 10 grados o cerca de 14 grados. Aquí podemos ver una nueva secuencia de alineadores después de un recomienzo. En la etapa 10 la situación estaba buena, en la etapa 14 también se veía bien, con los dientes anteriores superiores retrayendo gradativamente. Aquí en la etapa 19 y en la etapa 30. Podemos observar que en la etapa 30 la oclusión posterior empeoró un poco y la sobremordida se pronunció. El problema principal estaba en la oclusión del lado izquierdo. Podemos ver que el atache se había despegado nuevamente. Después de eso, el diente 6 inferior dejó de encajarse bien en el alineador y el movimiento no siguió lo planificado. Esta es la panorámica de este momento, de esta etapa. Cuando el movimiento sigue bien la planificación, la movimentación de los dientes, el paralelismo radicular y control de raíces queda muy bueno. En general, estamos con resultados satisfactorios. Entonces hicimos un nuevo juego de alineadores, pegamos nuevamente el atache y seguimos con la retracción dental. Clínicamente, como este diente aún necesitaba de alguna extrusión, también pegamos un botón vestibular para hacer tracción vertical. Esta fue la tercera secuencia de alineadores con 19 alineadores. Ahora, en la etapa final, aún había un pequeño espacio en la mandíbula, necesitábamos cerrarlos y ajustar la línea media inferior. Con la línea media inferior desviada desde el principio, seguimos ajustando esa línea media en las etapas siguientes. Aquí podemos ver que después de esa secuencia la condición ya estaba mucho mejor. En esta nueva etapa hicimos otro ajuste para cerrar la oclusión. Este fue el quinto reinicio. Pueden observar la cantidad total de alineadores. En el primer juego utilizó 25, en el segundo juego 30, después 19, 18 y 9 en la última. En este caso, con extracción, el paciente utilizó en total 101 alineadores. Esta es su oclusión final. Aquí podemos ver el paralelismo radicular final y la radiografía lateral. Podemos observar la secuencia 25, 55, 74 y 101 alineadores a lo largo de todo el tratamiento. Aquí podemos seguir todo el proceso del caso con extracción. El lado izquierdo, como hubo pérdida de ataches, la oclusión siempre quedó un poco peor, principalmente en el diente 6. Ya en el lado derecho, la oclusión general quedó muy bien. Por eso, en el último reinicio, en el lado izquierdo, cambiamos el atache por un rectangular horizontal para apoyar la extrusión y mejorar la oclusión final. Después de pasar por este tipo de caso en mi experiencia clínica, hoy he utilizado cada vez más ataches rectangulares horizontales. Los verticales los he usado un poco menos. Esto es el antes y el después del paciente, que podemos ver su radiografía lateral, donde su perfil ha mejorado un poco. Aquí tenemos el resumen de este paciente. A lo largo de todo el proceso utilizó Angel Aligner. Después utilizó algunas tracciones elásticas puntuales. También coloqué todo el proceso para que ustedes lo puedan acompañar. Cuando utilizamos Angel Aligner con casos de extracción, realmente necesitamos que
Podemos ver que el design de los ataches, el control de los anclajes, todo el protocolo y toda la secuencia, las sobrecorrecciones apoyan a optimizar nuestra planificación, lo que reduce los efectos indeseados de torque, la movimentación queda más predecible y después, en este caso con extracción, podemos ver que durante el proceso los ataches verticales duplos rectangulares del 36 se despegaron y por eso el control del 36 quedó un poco menos eficiente. Mirando ahora en comparación con el attach rectangular horizontal del lado opuesto, el encaje del 46 quedó mejor. También recomendaría el uso más frecuente de ataches rectangulares horizontales. Este tratamiento fue a distancia y a lo largo de la pandemia. El paciente solo volvía cuando necesitaba sacar fotos y hacer refinamiento, pero su colaboración fue excelente. Utilizó algunas tracciones elásticas como recurso adicional, pero no utilizamos ningún otro dispositivo. El tiempo total del tratamiento fue un poco más largo, pero viendo el resultado final, creo que el efecto clínico fue muy bueno. Este caso aprovechó exactamente las ventajas de los Angel Aligner, que son más estéticos, más cómodos. Y lo más importante, permiten una agenda de regresos y espacios entre consultas más flexibles y comparado con los aparatos fijos. Además, incluso durante el periodo de la pandemia pudimos concluir con suceso y con éxito el tratamiento. De manera general, el sistema A7 presenta buenos resultados clínicos en casos con extracciones. En los casos con extracción, todo ese sistema de la fase A presenta resultados muy positivos. Ahora, un caso más difícil. Es el último que vamos a presentar hoy. Una paciente de 25 años que al llegar su principal queja era el desnivel de los dientes. Los dientes superiores estaban levemente vestibularizados, pero el punto más importante está en una pérdida precoz del diente 6. Con eso los dientes 7 y 8 se inclinaron hacia mesial. La relación molar de clase 2 y los anteriores superiores un poco vestibularizados. En la panorámica podemos ver que los dientes 7 y 8 presentaban una inclinación muy evidente. El 6 superior había sido tratado de manera con endodoncia, había terceros molares, dos en la arcada superior y el tercero molar inferior de este lado presentaba un poco de intrusión. En la radiografía lateral podemos ver claramente que el resalte era alto y los dientes anteriores superiores muy vestibularizados. Por tratarse de una paciente adulta con la fase más ancha, la indicación de extracción se debe hacer con atención. La retracción puede acentuar los cigomas o dejar el perfil un poco más indeseado. Optamos por no realizar extracciones en este caso. El plano de tratamiento se basó en la distalización de los molares superiores, seguida de la vestibularización de los dientes 7 y 8. Pero esos dientes presentan no apenas una inclinación mesial, pero también rotación y torque, lo que hace con que el caso sea más desafiante aún. Presentaba intrusión en la mesial, resultando en una angulación bastante acentuada. Además, había rotación y torque. La planificación fue distalizar los molares superiores, verticalizar los dientes inferiores y hacer un leve IPR en la región anterior para distalizar. Al principio queríamos dejar las raíces de ese diente un poco más vertical. Como había rotación asociada, utilizamos un arco segmentado. Aún con el arco segmentado, siguió utilizando los alineadores de manera normal, o sea, los alineadores se fueron cambiando en secuencia. Después hicimos algunos elásticos de clase 2. Durante el uso de los elásticos de clase 2, utilizamos este hook, este gancho, para apoyar la tracción vertical, para que el eje del diente quedara un poco más vertical. Esta es la situación de la paciente al alineador número 20 del primer juego. Aquí ya estaba en el alineador de número 23. Al principio utilizamos el arco segmentado por corto periodo y después removimos este arco segmentado.
En el alineador de número 23 utilizamos una nueva secuencia de alineadores, pues ya estaban ya no encajaban tan bien. Este nuevo juego de alineadores era muy semejante al anterior, pero utilizamos un arco segmentado también, pues el diente no presentaba apenas torsión, sino que también una inclinación mesial muy pronunciada. Los demás dientes seguían con el uso convencional de los alineadores, o sea, los alineadores siguieron siendo reemplazados normalmente. Apenas en esta región recortamos el alineador e usamos el arco segmentado para corregir la rotación. Después de eso, dejamos la raíz más vertical. Este juego tuvo en total 35 alineadores. Podemos observar el efecto de la distalización de los molares, que quedó muy bien, y los dientes anteriores superiores también retrayeron bien, pero necesitábamos ajustar la relación oclusal de los molares inferiores del lado izquierdo. También fueron removidos, se removió el arco segmentado y planificamos la corrección apenas con alineadores de esta región. Después de remover el arco segmentado, la verticalización de los molares ya había mejorado mucho. En la radiografía lateral podemos ver que la distalización de los molares fue muy buena y los dientes anteriores superiores también se retrayeron. Por eso el resalte general ya había sido reducido. Esta es la tomografía donde podemos ver la posición de las raíces que se encontraba relativamente normal. Utilizó en total 55 alineadores con arco segmentado en medio del tratamiento. Utilizamos este arco para ayudar a verticalizar las raíces, lo que apoyó el resultado del tratamiento. Ella siguió utilizando alineadores en la arcada superior, seguimos con distalización de los molares y la retracción. Queríamos utilizar los alineadores para mejorar el control de esos molares. Podemos observar la situación intraoral de la paciente en la secuencia de 20, un juego de 20 alineadores en la etapa 11, que sería la tercera etapa, tercer juego. Ya podíamos ver una verticalización y utilizamos entonces elásticos para mejorar la adaptación del alineador en esa región. Y eso siguió hasta el alineador de número 20. Podemos ver la condición en esa etapa. La paciente ya había utilizado 74 alineadores en total, siendo 55 anteriores más los 19 de esta etapa. En el alineador de número 74, este molar ya estaba un poco más verticalizado. Aún hicimos algunos refinamientos que sirvieron para cerrar los pequeños espacios que quedaban, hacer una retracción adicional y dejar los contactos entre los dientes más justos para que la oclusión también quedara mejor. Aquí utilizó otros 16 alineadores e hicimos algunos refinamientos, a lo largo de los cuales utilizamos algunos elásticos para ayudar a encajar mejor la mordida. Al final, aún cerramos algunos pequeños espacios y entonces el caso fue concluido. Podemos ver cómo quedó al final. Utilizó la paciente en total 5 juegos de alineadores con un total de 29 alineadores. 20, luego 35, luego 19, 16 y por fin un pequeño refinamiento con 9 alineadores. En total 99. Pero durante el proceso, ella también utilizó un arco segmentado durante un periodo para ayudar la verticalización de los molares y en toda la arcada superior hubo distalización de los molares superiores para corregir el resalte aumentado. Aquí podemos ver todo el proceso de la paciente. Aquí estaba en el alineador número 20, aún con el arco segmentado. Después dejamos estos dientes más alineados y más verticalizados. Aquí es el arco segmentado. Más adelante, cuando ya estaba en el alineador 74 y 99, utilizamos apenas los alineadores invisibles e hicimos algunas tracciones verticales para ayudar a mejorar la relación oclusal. Este caso fue difícil porque la inclinación de los dientes era muy pronunciada. En un proceso como este recomendamos que se usen arcos segmentados porque vuelve el tratamiento más eficiente y más rápido. Esta relación oclusal al final del tratamiento. La retracción de los dientes anteriores superiores quedó muy buena y también logramos verticalizar los molares. Aquí tenemos el antes y el después del tratamiento. En este caso, logramos verticalizar completamente los dientes.
Como estos molares ya estaban inclinados hace mucho, la cortical ósea en la región mesial era muy espesa. Por eso en la parte inicial de la verticalización utilizamos un arco segmentado con una fuerza un poco mayor y en un tiempo de uso quizás más largo. Así pudimos acelerar un poco la regeneración ósea y concluir el tratamiento con 99 alineadores apenas por utilizar este arco segmentado. Entonces hoy les presenté 6 casos. Comparativamente, algunos eran de mala oclusión clase 2 y también tuvimos 2 casos de mordida cruzada bloqueada. Una de ellas muy severa en el diente 7. También les presenté un caso con extracción y 2 casos con intrusión de molares, aprovechando la propia tendencia de moverse hacia adelante y el otro usando un arco segmentado en conjunto con los alineadores invisibles. En todos los casos, los alineadores mostraron un desempeño excelente, sobre todo en el control tridimensional. Después de 10 años de uso clínico, puedo comprobar que los alineadores son muy eficaces en casos complejos. Ya no tenemos dudas sobre el uso de los alineadores porque logran tratar muchos casos difíciles. El enfoque es aprovechar mejor sus ventajas, promoviendo un tratamiento más estético en menor tiempo y más cómodo. Es lo que buscamos actualmente, pues es lo que deja satisfecho a los clientes. Y con esto voy a concluir la presentación de hoy. Agradezco por su atención y espero que nos podamos reencontrar en otras ocasiones. Gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, ya concluimos la proyección de la grabación. Voy a quedarme un rato para que puedan colocar preguntas o dudas. Como comenté, vamos a buscar las respuestas para poder solucionar después. La doctora Miriam pregunta si se puede tener acceso a esta grabación. Doctora, si todos los web hours quedan grabados en nuestro sitio web, les voy a colocar el enlace del sitio web y se pueden ver estas grabaciones que ha grabado por YouTube. Voy a confirmar el ortoeducation.com.br. Lo voy a dejar en el chat para que quede más fácil. Voy a cerrar la presentación y les dejo la dirección del sitio web. Doctora Rosana Bonini nos pregunta si con este arco segmentado, si se usan los alineadores hasta los molares o si termina en los pres el alineador. La doctora menciona que utilizó hasta cierta etapa y después recortó los alineadores en esa región. Después ella lo recortó y después siguió el tratamiento sin el arco segmentado. Están las dos opciones. Les voy a colocar el enlace del sitio web porque tenemos varias preguntas sobre dónde queda grabada la charla. También les voy a mostrar en la pantalla dónde pueden localizar estos web hours. Ortoeducation.com.br. También están el programa de los eventos y les voy a presentar dónde quedan grabadas estas charlas de los web hours. El doctor Cenito nos pregunta, en el último caso, si el orto quiere mantener el arco segmentado y escanear para revisar el caso, ¿eso es posible o hay que remover el arco segmentado para escanear? Doctor, si va a utilizar el alineador y si quiere que
que este alineador cubra a los dientes que están con bracket, tiene que remover por lo menos el hilo. El bracket se puede remover virtualmente, pero los hilos y bandas no. Pero si va a seguir con arco segmentado y va a ser el restante con los alineadores, se puede escanear con el hilo y con todo y se puede solicitar que remuevan esos componentes de manera virtual. Me avisa si no quedó claro. Sí, ok. Mientras nos dejan más preguntas, voy a presentarles mi pantalla para mostrarles dónde queda en Ortho Education estas grabaciones para no para que no queden dudas al buscar estas grabaciones. Este es nuestro sitio web educacional ortoeducation.com.br. En la parte superior derecha pueden ver los eventos y entonces van a mostrarse los web hours anteriores para que puedan ver las grabaciones. También sobre nuestros próximos eventos tendremos el próximo Web Hour, la próxima semana, el día 8 de julio, la doctora Renata Sesnik sobre el cierre de espacios con alineadores, fundamentos biomecánicos y aplicación clínica. Y en el día 15 de julio, la doctora Vanessa Venturín, ortodoncia infantil con alineadores, beneficios, indicaciones y práctica clínica. Vamos a tener el enlace disponible en el sitio web de Aditec. Como hoy, la inscripción es gratuita. Tenemos también nuestros próximos eventos. Estoy leyendo una duda que me enviaron, perdón. No, está todo bien. Creí que era otra pregunta, perdón. Entonces, en nuestro sitio web pueden ver los próximos eventos con las indicaciones para inscripción, los valores, Orto Experience en Sao Paulo, Balneario Camboriú, Salvador, Fortaleza con sus respectivas fechas, el China Experience, que es, demuestra la visita a la fábrica, presentaciones científicas. Les dejo la invitación para este evento del 19 al 23 de octubre. En el sitio web pueden ver todas las fechas, todos los valores y toda la programación. Doctora Karina nos pregunta, bueno, parece que estamos bien, parece que no tenemos dudas adicionales. Tenemos el Ortho Education, el contacto del soporte clínico de Aditec. Si tienen dudas, también nos pueden contactar para sacar eventuales dudas, ir atrás de respuestas directamente con la doctora Liu si necesario. Muchas gracias, doctora Larisa. Todas las dudas fueron clarificadas, así que gracias por su presencia. Creo que estamos bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia, por estar todo este tiempo con nosotros. Es difícil en este horario después de un largo día, así que les dejo mi agradecimiento por su tiempo y atención. Nosotros de Aditec y Angel estamos a completa disposición. Nos pueden accionar en el soporte clínico, en el soporte de Aditec y estaremos contentas de ayudarlas. Muchas gracias a doctora Claudia. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Adiós a todos.